Elohim es el creador del universo. Por lo tanto, es el fundamento. Es el fundamento de su creación. Él la crea y la fundamenta. Elohim sostiene la creación con sus leyes universales, que son una expresión de sí mismo. ¿Cierto? Él se expresa en sus leyes, las cuales van a permitir que este universo creado se mantenga firme, sólido, estable. El ser humano, como parte de la creación y como último elemento en ser creado, también está fundamentado en las leyes de Elohim que rigen su existencia. Hemos estudiado que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Esa imagen y semejanza es lo que en Kabbalah se llama el árbol de la vida. Las 10 energías o atributos de Elohim que están en el alma del ser humano, nuestra alma. El árbol de la vida tiene un fundamento. Ese fundamento se llama Yesod. Yesod es la energía de nuestra alma que nos conecta con las leyes de Elohim, que son las que fundamentan nuestra existencia. Vimos ayer que las leyes de Elohim están codificadas en la Torá. Entonces, la Torá es un gran regalo que hizo el Creador, donde venía todo su manual de instrucción. La Torá, como dije, es un manual de instrucción para sintonizar con las leyes de Elohim. Estas leyes son las que rigen el alma y el universo. Por lo tanto, la Torá contiene los secretos para fundamentar la vida en Elohim. Vimos también ayer que Yeshua fue un maestro de Torá. Yeshua vino a enseñar cómo vivir las leyes de Elohim. Por eso, vivir las enseñanzas de Yeshua fundamentan la vida en Elohim. Y la vida fundamentada en Elohim activa las energías espirituales y prepara la conciencia para traer el reino de luz a la tierra. Por eso el propósito de vida del cabalista nazareno es vivir la enseñanza de Yeshua. Dice Yeshua: todo el que escucha mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y se inundaron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que escucha mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio e ignorante, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y se inundaron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa, y cayó. Y grande fue su caída. Primero dice, todo el que escucha. Entonces tenemos que ver qué significa escuchar. Entonces, escuchar hace referencia al estudio y la meditación. Porque durante el estudio y la meditación,
la conciencia se eleva hacia los mundos espirituales superiores y puede escuchar, en este caso, escuchar a Yeshua. ¿Cómo habla Yeshua? A través de la intuición en la mente espiritual. Entonces, por eso es importante saber que está la mente espiritual y la mente material. La mente espiritual es la que está enfocada hacia las dimensiones superiores de nuestra conciencia, y la mente material es la que está enfocada hacia este mundo físico de las 3D. Entonces, cada vez que estudiamos y meditamos, nuestra conciencia conecta con la mente espiritual y podemos escuchar a través de la intuición a Yeshua. Para los que conocen un poquito más de la Kabbalah, el escuchar se relaciona con un mundo espiritual que se llama Briah, que es el mundo de la creación perfecta de Elohim. Y cuando aparece la palabra escuchar, significa que podemos acceder a un mundo espiritual elevado, que es ese mundo es donde está la creación perfecta de Elohim, como Elohim en su diseño original hizo todo. Eso entonces es escuchar. Dice, todo el que escucha mis palabras. Mis palabras hace referencia a las enseñanzas de Yeshua. Si bien hemos leído este puro texto, pero si uno coloca este texto en el contexto donde está, esta cita aparece al final de el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el fundamento práctico o la declaración de principios prácticos del camino de Yeshua. Entonces, después de él ya expuso todo lo que es su camino, desde las bienaventuranzas hasta este punto, ya expuso todo, cómo debería vivirse la Torá de acuerdo a su enseñanza, y termina con esta cita. Entonces, en términos generales, cuando él dice mis palabras, se refiere a mi enseñanza. En términos específicos, mis palabras aquí se refiere a esta enseñanza que está sintetizada en el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7 de la Besorá de Matillahu o Evangelio o Buena Nueva de Mateo. Entonces, todo el que escucha mis palabras, y después dice, y las hace. Hacer significa vivir. Entonces, en este caso, vivir las enseñanzas de Yeshua. Hacer, entonces, significa vivir las enseñanzas de Yeshua y se relaciona con el mundo físico, que para los que conocen los conceptos de la Kabbalah es el mundo de Asiyah. Entonces, escuchar el mundo superior de Briah y hacer el mundo físico de Asiyah. Luego dice, lo compararé a un hombre sabio. Por lo tanto, sabio hace referencia a aquel que estudia y medita las enseñanzas de Yeshua y las vive. Después dice que edificó, ¿ya? ¿Qué es edificar? Edificar simboliza construir la vida. Cada persona construye su propia vida. Es decir, cada uno es responsable de la vida que tiene. No puedes culpar
a Elohim, a la vida, a tus padres, a la suerte, a los astros, al país, al gobierno, etc. No se puede culpar a nada externo. Todo lo que has vivido, lo que estás viviendo y lo que vivirás depende de ti. Y construyes tu vida con las acciones que haces. Las acciones que haces dependen de tu nivel de conciencia. Y tu nivel de conciencia depende del fundamento que eliges. Por lo tanto, todo este concepto de edificar nos conecta con la responsabilidad personal en la construcción de la vida que tenemos hasta este momento. ¿Y cuál es la vida que queremos tener desde hoy en adelante? Dice que edificó su casa sobre la roca. Entonces vimos que la casa es la vida. La roca, ¿qué simboliza la roca? La base, ¿dónde está parado? ¿Cierto? La base, y porque la base puede ser una roca o puede ser otra cosa. Pero la roca simboliza Yesod del árbol de la vida. Simboliza las leyes de Elohim. Simboliza las enseñanzas de Yeshua que vimos ayer, que las enseñanzas de Yeshua lo que son es las leyes de Elohim. Y se relaciona con un concepto muy importante que es la emuná en Elohim. Por ahora, solo vamos a decir que la emuná es la confianza, la certeza y la fidelidad en Elohim. Esa emuná está relacionada con la mente espiritual. Después dice que descendió la lluvia, se inundaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa. ¿Qué simbolizan los ríos, la lluvia y los vientos? Los ríos y la lluvia, ¿qué elemento es? Agua. Y los vientos, ¿qué elemento es? Aire. ¿Cierto? Y el aire se relaciona con los pensamientos. Entonces, los ríos, la lluvia y los vientos simbolizan las emociones y pensamientos negativos influenciados por el ego. Por ejemplo, pensamientos de dudas, de miedo, de preocupación, de ansiedad, de angustia. Todos esos pensamientos son pensamientos que surgen o los vamos creando influenciados por una voz inicial, que es la voz de Satán en la oreja, y que entonces uno genera. Cuando hay circunstancias adversas, por ejemplo una pandemia, una crisis económica, una guerra, enfermedad, un despido, la muerte de alguien, un accidente, etc. Cuando hay una circunstancia adversa, la mente material, es decir, la mente que se orienta hacia este mundo, desata su energía contra nuestra conciencia y trata de doblegar nuestra emuná. Entonces, estamos en una pandemia
y tú tienes emuná en Yeshua, tienes emuná en Elohim, tienes una emuná fuerte, pero, o uno cree. Entonces, y de repente dice, ¿y si me enfermo? Y me voy al respirador mecánico, ¿y si me muero? ¿Y si mis hijos quedan solos? Y empiezan a venir contra mi casa, contra mi conciencia, vientos y emociones. Porque yo los sigo, porque se inundan los ríos, como que se desborda, esa es la idea. Y entonces yo empiezo a pensar y pensar y pensar, y después digo, y además hay crisis económica. ¿Y si me despiden? ¿Y si quiebra mi empresa? ¿Y si... Bueno, y empiezo a generar, o empiezan a venir a mí una serie de pensamientos llenos de miedos y angustias, y que ponen a prueba en ese momento mi emuná. Entonces, por eso decía, cuando hay circunstancias adversas, la mente material influenciada por el ego desata toda su fuerza contra nuestra conciencia con el objetivo de doblegar nuestra emuná, nuestra certeza, nuestra fidelidad. La fidelidad significa que uno sigue caminando en las leyes de Elohim. Dice, golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Qué significa o qué simboliza no caer? Simboliza resistir firme y en paz las emociones y pensamientos negativos de la mente material. Te vinieron todos esos pensamientos, todas esas dudas, todas esas inseguridades, pero tú resististe en ese momento. Si tu mente está fundamentada en las enseñanzas de Yeshua, podrás vencer todos esos pensamientos negativos del ego. Entonces esa casa, esa conciencia, no se cae, porque está sólida la emuná de esa casa, fundamento. La segunda parte del texto aparece entonces otros elementos. Aparece la idea del necio. El necio escucha también, es decir, también estudia y medita. Es decir, también alcanza el mundo superior. Es aquel que estudia y medita las enseñanzas de Yeshua y no las vive. Por eso el necio, la palabra que también puede significar ignorante en ese sentido. Entonces, ignorante no solamente es la persona que no sabe, sino también se considera ignorante aquel que, conociéndolo, actúa como un ignorante, como si no lo conociera, como si no lo supiera. Entonces, no vive la enseñanza. La escucha, pero no la vive. Si la escucha, entonces significa que recibió una intuición, tuvo una conexión y no la vivió. Eligió entonces no vivirla. Eso es un necio. Y aparece el tema de la arena. ¿Qué simboliza la arena? ¿Cierto? Tenemos el fundamento en la roca y el fundamento en la arena. La arena simboliza el fundamento del árbol del bien y del mal. Este fundamento son las leyes del ego.
puede ser del ego colectivo, esta conciencia colectiva del ego. Es la lógica de la mente material. Entonces, aquí están los dos fundamentos que uno tiene para elegir. El fundamento del árbol de la vida, que son las leyes de Elohim, que es lo que vino a enseñar Yeshua, y está el fundamento de las leyes del ego, la forma de entender la vida del ego, que son contrarias, porque recordemos que la función del ego es justamente desconectarnos para que uno pueda optar. Recordemos que el ego, su función es hacer todo lo posible para que no conectemos con el árbol de la vida. Entonces él nos propone justamente una opción contraria, un fundamento contrario, para que en ese momento podamos ejercer nuestra libertad de optar por el árbol de la vida. Entonces, si nuestro criterio que fundamenta la vida es el ego, ¿qué va a pasar? Según este Midrash, vuelven a... Porque dice, desciende la lluvia, ¿cierto? Vuelve a todo eso, pero se cayó la casa. Entonces, vamos a leerlo ahora con estos elementos. Entonces, si pudiésemos extraer o leerlo desde el simbolismo, esta frase quedaría de esta forma: todo el que estudia y medita mis enseñanzas y las vive es sabio, pues fundamenta su vida en Elohim. Cuando vienen los pensamientos del ego, los vence y se mantiene firme porque tiene una emuná sólida. Todo el que estudia y medita mis enseñanzas y no las vive es necio, pues fundamenta su vida en el ego. Cuando vienen los pensamientos del ego, es controlado por ellos y cae su conciencia, y grande es su sufrimiento. Entonces, el trabajo de la semana es, que estamos viendo, es la elección de un fundamento o el otro. Entonces, más que pensar en este Midrash, también más que pensar de circunstancias adversas externas, los vientos y las lluvias que se nos vienen en contra son los pensamientos internos. El ego, el Satán, lo que hace es realmente susurrarnos al oído, a la mente, una idea. Entonces, es uno el que desencadena después, con su generación de ideas, este torrente contra la casa. Entonces, más que pensar en circunstancias adversas externas, primero hay que pensar en estas influencias internas, porque uno puede tener una circunstancia adversa externa y eso no votarte. Lo que te vota no es la circunstancia externa, es lo que tú piensas de la circunstancia externa. Como la vida. La circunstancia externa, que ahí donde está el engaño del ego, uno tiende a pensar que es la circunstancia externa la que me está haciendo daño. Pero en verdad, de acuerdo a esta sabiduría, lo que me hace realmente el daño y bota mi casa son los pensamientos que genero a partir de esa circunstancia externa. Y paradojalmente, como esa circunstancia externa primero estuvo en mi corazón, finalmente volvemos al mismo punto, que soy yo mismo el que tengo que ir purificando mi mente, purificando mis pensamientos, pasar de la mente material a la mente espiritual y entonces
de esa forma, cuando el ego con sus pensamientos ataque, mi mente va a estar firme en la emuná. Bien, lo voy a dejar hasta aquí para que demos un espacio a preguntas o comentarios. El que conoce y no lo vive es considerado un ignorante. Elizabeth dice, ¿escuchar es sinónimo de entender en este caso? Aunque escuchar tiene un significado espiritual. Escuchar significa que tú logras entender la realidad perfecta. Por eso escuchar hacía referencia a que hace alusión a una dimensión espiritual que tiene que ver con la creación perfecta. Entonces, no es el entender racionalmente, es el captar una verdad espiritual. Entonces, claro, tú lo puedes entender con tu mente espiritual, la captas con tu mente espiritual. Eso significa escuchar, poder lograr captar esa verdad espiritual. Entonces, si captando esa verdad espiritual, aún así eliges no vivirla, se te considera un ignorante, como si fueras un ignorante. Porque finalmente el conocimiento, para lo único que sirve, es para vivirlo, no para almacenarlo como un dato en la mente. Por eso entonces hace referencia también a ignorante. La Loreto dice, un comentario. Por eso es la diferencia de diferentes efectos que tiene una misma circunstancia en las personas. Exactamente, porque no es la circunstancia externa la que determina el resultado, eres tú. ¿Cómo tú vas a vivir esa circunstancia? Y ahí es a donde se desencadena entonces estos ríos o estos vientos contra tu casa, contra tu conciencia. Podríamos decir que la circunstancia externa es una posibilidad que se le da al Satán, al ego, para que induzca un pensamiento. Si tú compras ahí y empiezas a generar esta tormenta interior con tus pensamientos, van a venir contra ti, contra tu casa, contra tu conciencia. Entonces, por eso finalmente es uno el que se ensucia la mente. La circunstancia externa solamente es algo que usa el ego para atormentarnos a veces. Y es como un círculo vicioso, como hablábamos la otra vez, por ejemplo, cuando la gente decía como, no sé, como, ay, me van a robar, me van a robar, me van a robar. Claro. Le termina robando y dicen, ay, vieron como tenía razón, y en el fondo como potencia sus miedos, Claro. y qué sé yo, entonces como un círculo vicioso que te van pasando las cosas que vas atrayendo. Sí, por eso en el Midrash está muy bien logrado, lógico porque es de Yeshua, ¿cierto? Pero como dice, como que va aumentando los ríos hasta que finalmente se sale de su cauce, que es cuando uno ya piensa tantas cosas negativas que se te empiezan a venir en contra y ya tú no lo puedes controlar casi. Se te viene la ola encima. Claro, y uno, como no se da cuenta de eso, le echa la culpa a la circunstancia externa. Andrés dice, en Kabbalah, encontrar la iluminación está en el mundo material y observando cómo las personas luchan por sus vidas o viviendo solamente en un retiro espiritual alejado de las acciones humanas ajenas. Sí. No, en la Kabbalah la espiritualidad es en este mundo.
Por eso Yeshua dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo para iluminar este mundo, pero no son del mundo. Eso es un principio fundamental en la Kabbalah, al menos en la Kabbalah nazarena, y entiendo yo que en la Kabbalah toda. Entonces, no existe este concepto de ir a alcanzar tu iluminación retirado del mundo, del resto de la sociedad, podríamos decir. Todo lo contrario. Tú haces tu retiro interno, que son tus meditaciones, justamente para encender tu conciencia, para hacer luz y estar donde tienes que estar, que es en tu trabajo, en tu familia, donde Yeshua te ha pedido que hagas un trabajo ahora. Por eso a veces uno dice, pucha, me gustaría irme a otro lado más tranquilo y salir de no vivir aquí en estas ciudades tan caóticas, ¿no? Pero es que ahí es donde nos puso Yeshua en este momento, y ahí es donde tenemos que hacer nuestro trabajo. No tenemos una espiritualidad de alejarnos de la sociedad. Encontramos la iluminación dentro para iluminar lo que estamos viviendo. Ese es el sentido nazareno de la iluminación. Berajá dice, lo que diferencia al sabio del necio, además del fundamento y las obras, es la voluntad, dado que utiliza las herramientas para oír las enseñanzas, pero igual no las lleva a cabo a la acción. Claro, la voluntad es la energía que está relacionada con la libertad. Porque finalmente la voluntad es lo que te hace tomar una decisión. Todos cuando hacemos una acción, tomamos una decisión, hacemos una opción. Entonces, la voluntad siempre está actuando. Entonces, ¿cómo ocupas esa voluntad? Va a depender del fundamento. Pero la voluntad siempre está. Para cualquier cosa que tú tengas que hacer, necesitas una fuerza que es ponerte en movimiento, y esa es la voluntad. Entonces, todo el mundo tiene voluntad. Lo que pasa es que esa voluntad va a estar al servicio del fundamento. Porque el necio también tiene un fundamento, ¿cierto? El sabio tiene un fundamento, que es Elohim. El necio tiene un fundamento, que es el ego. Pero ambos tienen voluntad, porque la voluntad es lo que va a permitir que las obras se realicen, ya sean obras del ego u obras de Elohim. Entonces, la voluntad está siempre. Tatiana dice, cuando nos ocurre una circunstancia adversa bien difícil, como por ejemplo la muerte de alguien o un accidente grave, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento y la autodestrucción es una decisión. ¿Es opcional? ¿Y cómo podemos vivir el dolor intenso sin derrumbarse? Claro, eso es una muy buena diferencia que hay que hacer. Una circunstancia difícil, por ejemplo, como pones acá, la muerte de alguien, es una situación dolorosa. El dolor ante una circunstancia dura es una respuesta natural, es una respuesta emocional natural. El sufrimiento no es natural, el sufrimiento ya es opcional, el sufrimiento lo elige uno. El dolor es algo que surge naturalmente, e incluso uno sanamente le da cauce a ese dolor. Por ejemplo, llora el tiempo que tiene que llorar, hace su duelo, tiene el dolor, no lo niega, no lo reprime,
le da una sana salida. Otra cosa es que esa circunstancia, inmediatamente aparece el ego, te genera un pensamiento, por ejemplo, ¿viste lo que Dios te mandó? Tú no rezabas tanto y mira lo que te pasó. Y ahí, si tú abres esa puerta y empiezas a generar una serie de pensamientos, te va a traer sí o sí un tormento interior y finalmente un sufrimiento. Eso te lo has creado tú. Y entonces ahí aparece esta diferencia entre lo que es un dolor natural y un sufrimiento generado por uno. Recuerda que el sufrimiento nunca ni es voluntad divina ni es generado por Elohim. Solo tiene su base, su origen en el Satán, en el ego. Ahora, ¿cómo? Entonces, sí es opcional. ¿Cómo podemos vivir el dolor intenso sin derrumbarse? Aquí está la energía que se llama emuná. La emuná es la roca. La emuná es la certeza absoluta de que Elohim está siempre contigo. Para nosotros, Elohim y Yeshua están siempre con nosotros. Entonces tú tienes esa certeza, tienes la seguridad que tú estás sostenido por Él. Tú pones tu vida en sus manos y la otra cara de la emuná es que eres fiel a Él. ¿Qué significa fiel? Que tú haces lo que Él te dice. ¿Qué es lo que Él te dice? Sus leyes. ¿Cómo los nazarenos encontramos esas leyes? A través de la enseñanza de Yeshua. Entonces, si tú te mantienes en tu emuná, teniendo la confianza, la certeza y la fidelidad, ese dolor se va a vivir de manera natural. Es decir, va a durar esa energía. Por ejemplo, si ese dolor viene con una pena, esa pena va a durar lo que esa energía tiene que durar si tú la dejas salir de manera natural. 1 mes, 2 meses, 3 meses, como dolor. Después queda el recuerdo, no es que tú te olvides de la persona, pero el dolor ya terminó. Si el dolor es un momento pasajero. Mira, el dolor, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es lo siguiente. Tú pones el dedo aquí, agarra un martillo y le das al dedo. ¡Pum! O al clavo y te pegaste en el dedo. Te dolió, ¿cierto? ¿Y qué haces tú? Deja el martillo, te soba el dedo y bueno, y el dolor te va a durar un tiempo. Listo. Ese es el dolor natural, se fue. ¿Qué es el sufrimiento? Agarraste el martillo y le seguiste dando al dedo hasta que ya no das más del dolor al dedo y al final es un sufrimiento atroz. Pero tú quisiste agarrar el martillo y le seguiste dando al dedo. Eso es la diferencia. Entonces, cuando tú tienes emuná, tú confías, pones tu vida en manos de Elohim y haces lo que Él te dice. Sigues haciendo tu vida y dejando que ese dolor se vaya drenando de manera natural. El alma sabe cómo drenar el dolor. Vuelvo al mismo punto de la semilla. El alma es la semilla. Si tú tienes un dolor, el alma sabe cómo drenar ese dolor. Por ejemplo, llorando. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno no llora. ¿Y qué pasa con el resto? Se pone a llorar. Ay, no llore, no llore. Ya traigámosle agüita, pañuelito, gotita, aquí, acá no lo dejan llorar. Entonces, el llanto es algo que hay que dejar que ocurra porque en ese momento se está liberando esa energía, porque el alma necesita esa expresión energética que se llama el llanto para liberar esa energía que se llama pena. Que sabe que el alma no puede vivir así, o sea, el alma no puede vivir con esa pena, no fue creada para claro, eso. El alma sabe que hay una dimensión emocional que va a tener pena, pero sabe cómo liberarse de ella, a través del llanto, de un tiempo, ya. Si tú lo dejas, por eso volvemos al mismo punto, si tú dejas que la semilla
vaya haciendo su trabajo, funciona solo. Ese dolor va a salir en poco tiempo, pero uno le sigue pegando al dedo. Entonces te sigues acordando claro, de lo mucho que y por qué yo y no sé, y empiezas con tu mente a generar pensamiento. Eso ya es gratuito. Tú te lo estás haciendo con el gentil auspicio del Satán, ese sufrimiento para ti. Y lo peor es que le empiezas a echar la culpa a Elohim por lo injusto que es contigo. Magdalena dice, ¿y si la situación es tan grave como no tener que comer, no tener redes de apoyo, como los inmigrantes que duermen en la calle? ¿Cómo ayudarlos a acercarse a su yesod? Sí, aunque la situación sea la más extrema que uno se puede imaginar, siempre está la posibilidad de volver al árbol de la vida. Cuando hay una situación así, uno se tiene que transformar en el yesod o en la ayuda para que esas personas conecten con su yesod. Lo que pasa es que es difícil a veces entender que las circunstancias externas no son al azar. Nuestra vida la vamos construyendo cada uno con sus acciones. Entonces, no significa esto que una persona que está sufriendo tú digas, ah, bueno, son sus acciones, problema de ella. No es eso. Pero se parte de la base que algo ha pasado en la vida de esa persona que esas circunstancias están siendo tan adversas. Algo ha generado esa persona para que esas circunstancias sean tan adversas. Entonces, bueno, primero lo ayudas en lo que es inmediato, ¿cierto? En su darle de comer, vestirlo, ¿cierto? Todo lo que es la parte física. Pero no puedes olvidar la sabiduría que está detrás, porque esa persona llegó a ese estado no porque Elohim lo quiere así, no porque es un castigo divino. Desde el punto de vista de esta sabiduría es porque algo generó esa persona que está entonces las circunstancias actuando así en ese momento en su vida. Entonces, junto con primero poder establecer su parte física, después hay que enseñarle a esa persona, fundamentarla en las leyes principales de Elohim para que esa persona empiece a ocupar su mente a su favor. Algo pasó en la vida de esa persona, tal vez por ignorancia. Lo más probable es que por ignorancia, casi todo ocurre por ignorancia, por desconocer cómo funcionan las leyes. Entonces que seguramente se hicieron cosas que finalmente se le volvieron en contra. Entonces ahí, junto con ayudar materialmente, hay que apoyar esa otra parte para que esa persona pueda empezar a usar su mente a su favor. Marcela dice, Shema Israel es una oración donde reconocemos a Elohim como nuestro Adonai. ¿Ahí se refleja la escucha espiritual? Para poder desarrollar la conciencia que se llama Israel, tenemos que escuchar. Y escuchar entonces es poder elevarnos hacia el mundo de la perfección divina. Andrés dice, ¿qué sucede en el caso de vivir la espiritualidad en este mundo, pero por ejemplo aquellas personas que viven en barrios con muchos narcotraficantes en Chile o en Medio Oriente alrededor de muchos terroristas en su propio barrio? ¿Tendrían que quedarse ahí siguiendo a Yeshua e iluminar esa zona o mudarse a otra ciudad o país para iluminar desde afuera geográficamente? Mira, depende del nivel de conciencia. Para iluminar, primero hay que estar con la luz prendida, ¿cierto? Entonces, es posible que una persona que no tenga ninguna preparación, ningún conocimiento, ninguna base ni material, ni mental, ni espiritual, no le puedes pedir que esté ahí iluminando si todavía no ha hecho su trabajo. Entonces, cuando uno dice iluminar la sociedad, es cuando la luz está encendida, ¿cierto? Si estás en un lugar
muy contaminado en todo ese sentido, lo más sano en ese momento es poder retirar la gente, que muchas veces no se puede y se tienen que quedar en ese lugar, pero poder sacar a personas para que no se contaminen mentalmente con ese ambiente, encender su luz y eventualmente esas personas pueden volver a ese lugar ya con su luz encendida y ayudar a la gente de ese lugar. Entonces, el principio es que para poder iluminar un lugar, tienes que encender tu luz y muchas veces para poder encender tu luz, tienes que tener tu preparación, incluso a veces retirarte en ese sentido, pero después vuelves a donde haya necesidad de iluminar. Cuando se va despertando la luz, tú vas escuchando y ahí vas a tener claridad dónde Yeshua te quiere. Suponte que tú estás en una ciudad, no está en una condición mala, pero una ciudad caótica, y tú dices, oye, esta ciudad es muy caótica, yo me iría a otro lugar. Claro, pero a lo mejor lo estás diciendo desde tu gusto personal. En la medida que a lo mejor te vas escuchando, vas conectando con tu misión, te das cuenta que Yeshua te quiere en ese lugar. Entonces, quedarte o no quedarte no es una decisión que tú tomas desde la mente material. Es una decisión que tú tomas después de escuchar. Y ahí entonces tú haces la decisión si vas a hacerle caso a esa voz. Entonces, si te quedas o no te quedas depende de a dónde te quiere Yeshua. Miriam dice, cuando son millones los que no tienen lo necesario para sobrevivir, como esta crisis económica que empieza, ¿este hombre, activando Yesod entre varios, ayudará? ¿Depende de la emuná que tengamos? Sí, ayuda. Ayuda porque cada vez que hacemos una meditación personal y tenemos la intención honesta de ir cada vez más como direccionando nuestra vida hacia Elohim y tratando de vivir como Yeshua, eso sí va generando luz interior. Si eso después se va manifestando en acciones que vamos haciendo cada vez más en la línea de lo que Yeshua quiere, eso es luz que tú estás encendiendo. Cuando muchos hacemos una meditación y compartimos ese ideal común, se enciende una luz también mayor que la individual. Ahora, toda esa luz que se entrega después al mundo genera una condición energética que ayuda, empuja a que la persona pueda ir saliendo. Pero finalmente sabemos que nuestra emuná es lo que nosotros podemos entregar para esa persona. Pero necesitamos que la persona tenga esa emuná de recibir esa luz y hacer esa cabalá de la luz, esa recepción de la luz. Pero sin duda que todo este trabajo ayuda mucho y es muy necesario, no podemos dejar de hacerlo. Yosef dice, ¿cómo sé que estoy oyendo a mi alma y no a mi ego? Mira, un buen ejercicio es el siguiente. Cuando escuchas dos voces dentro tuyo, colócate como si estuvieses en un camino que tiene dos direcciones. Entonces haces primero una opción por el camino, por ejemplo, del lado derecho. Te orientas hacia allá y escuchas esa voz y te imaginas a ti haciendo lo que esa voz te está indicando. ¿Ok? Y registras lo que sientes. Después sales de ahí, te orientas ahora a este otro camino y haces el mismo ejercicio con la otra voz. Y registra lo que te pasa en el corazón con esa voz. Te van a pasar cosas diferentes.
con la voz del alma vas a tener una paz, aunque lo que te esté pidiendo sea algo tal vez difícil, que te traiga cambios a tu vida, pero tú cuando te colocas, cierras los ojos y te imaginas haciendo eso, tú sientes una paz y una felicidad. Pero cuando haces el otro ejercicio y es la voz del ego y tú te imaginas haciendo eso, vas a sentir como una interferencia dentro tuyo. Una parte tuya va a saber que no está bien y lo vas a poder sentir dentro de ti. Ese ejercicio te va a dar una claridad meridiana de cuál es la voz del ego y la voz del alma. Griselda dice, entonces sería entendido como que para Elohim no hay coincidencias. ¿Por eso estamos en el lugar donde habitamos? Sí. ¿Para hacer nuestro trabajo? Sí, exactamente, no hay coincidencia. No hay coincidencia en nuestros padres, ni en nuestros hermanos, ni en nuestras familias, ni en el país que habitamos. No hay coincidencia. Si tú en la medida que tú vas conectando más con la luz, vas dándote cuenta que ese lugar físico, a menos que él te quiera cambiar, ¿ya? Pero entendiendo que no, que ese lugar físico donde naciste es el lugar donde vas a tener que iluminar, a menos que él te lleve a otro lugar. Pero lo más probable es que te mantenga ahí, y ahí tú lo lees eso como que eso es el lugar donde tu luz encendida tiene que iluminar. Y como buen sierva, quedas disponible si él te quiere llevar a otro lugar.